The underdog tonight is 20. El UFC 290 voló el techo del T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, la noche del pasado sábado. Fue una noche sombría para el talento mexicano, que no dudo que regresará con más fuerzas en el futuro inmediato. Pero fue una velada histórica para el UFC, hubo de todo. Knockouts impresionantes, combates emocionantes, sorpresas, retiro de leyendas y consolidación de legados. De las dos peleas principales salen 3 de los 4 mayores ganadores de la velada. En la principal, Alexander Volkanovski retuvo su título de peso pluma al detener al ex poseedor del título interino Yair Rodríguez en el tercer round vía TKO. En el evento coestelar, Alexandre Pantoja derrotó a Brandon Moreno nuevamente, esta vez por decisión dividida, para convertirse en el nuevo campeón de peso mosca de UFC, en lo que fue no solo la pelea de la noche, sino que uno de los grandes combates de la categoría. Soy José, esto es Fans Combat, y entrando en los ganadores, el mayor ganador de la jornada no podía ser otro que Alexander Volkanovski. Después de quedarse corto en su pelea por el título de peso ligero contra Islam Makhachev, Volkanovski regresó a las 145 libras y les recordó a todos que a pesar de su revés en una categoría de peso superior, sigue siendo el hombre en el peso pluma y ahora el único campeón de la división. Se suponía que Rodríguez sería una de las pruebas más duras de The Great hasta la fecha, pero el australiano fue contundente, pasó por encima del mexicano y ganó su quinta defensa consecutiva del título, dejando a Max Holloway fuera de la discusión como el mejor peso pluma del deporte que se haya visto y yendo detrás de José Aldo. De hecho, algunos ya consideran a Volkanovski como el mejor de la historia después de este sábado. Volkanovski luce absolutamente imparable en el peso pluma y no muestra signos de declive en el corto plazo, lo que significa que podríamos ser testigos de una de las carreras más grandes en la historia del deporte. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido, gracias por el apoyo. Alrededor de este combate también está el número 4 del top de mayores ganadores del UFC 290, Ilia Topuria. El español, sin pelear en la cartelera, se mete en este top. Luego les explico por qué y ustedes ya me dirán si están de acuerdo o no conmigo. El segundo mayor ganador del UFC 290 es el brasileño Alexandre Pantoja, en lo que sin duda será una de las mejores peleas del 2023. Brandon Moreno y Alexandre Pantoja entraron en una guerra durante 25 minutos. Fue una sangrienta pelea de ida y vuelta en la que Pantoja obtuvo una victoria por decisión dividida para probar por primera vez el oro de UFC. Aunque fue una pelea competitiva, Pantoja claramente ganó el combate gracias a su excelente mezcla de lucha con striking y jiu-jitsu, bien sincronizados, que finalmente neutralizaron el flujo de Moreno. Pantoja ahora avanza 2-0 contra Moreno y se coloca como una de las grandes figuras de las 125 libras. El brasileño, además del título, se ganó el respeto de los fans, especialistas y de la promoción. El tercer mayor ganador del UFC 290 es el surafricano Dricus du Plessis, quien dio la sorpresa más grande de la velada al noquear al ex campeón y super favorito Robert Whittaker. Con una sólida actuación elevó su imagen exponencialmente en lo deportivo. Al final del primer asalto, du Plessis llevó al suelo al neozelandés con un buen derribo de judo, demostrando ser más fuerte que su rival y castigando a Whittaker con ground and pound. Luego, en el segundo asalto, agarró a Whittaker entrando con un jab, lo puso en malas condiciones y luego lo terminó con una ráfaga de golpes vía TKO. Así llegó a su sexta victoria consecutiva dentro del octágono y se ganó una oportunidad ante el campeón de la división Israel Adesanya, combate que seguramente será el estelar del UFC 293 el 9 de septiembre en Sydney, Australia. Pero como si todo esto no fuera suficiente, la imagen del surafricano creció aún más gracias a Israel Adesanya. Nada más al terminar la pelea, las cámaras enfocaron a Israel Adesanya,
el actual campeón de la división y una de las figuras más grandes de la promoción. El nigeriano entendió perfectamente lo que estaba pasando y con cara de muy pocos amigos se fue hacia el octágono, pidió permiso al Presi para entrar y la lió subiendo al octágono y protagonizaron un cara a cara un poco agresivo en el que Adesanya se metió con temas racistas. Hay que decir que esta polémica ya venía de antes, cuando Du Plessis, que es surafricano y de piel blanca, dijo que era más africano que Adesanya, quien nació en Nigeria con la piel oscura y fue criado en Nueva Zelanda. No entiendo. Yo sí. Ambos se metieron en este pantano del quién es quién o del quién es más africano y por qué. Lo cierto es que saltaron las chispas. Si Adesanya lo que quería era calentar la pelea, lo hizo muy bien. Esperemos que eso haya sido. Y no que Dricus Du Plessis haya logrado tocarle la fibra al campeón y meterse en su cabeza, porque eso podría jugarle en contra al campeón. El cuarto ganador del UFC 290 fue Ilia Topuria. Sí, sabemos que Ilia no peleó en la cartelera, pero la figura de qué peleador creció más durante el evento. Gracias a la presentación del español contra Josh Emmett, Ilia, además de alcanzar el top 5 de la categoría, se posicionó como un potencial retador a Alexander Volkanovski, pero no como cualquier retador o como un retador más, sino como uno que representa una amenaza real al campeón, o como mínimo como un reto distinto a los anteriores. Esto hizo que cada vez más los periodistas le preguntaran a Alexander Volkanovski por Ilia Topuria durante las 2 semanas previas al combate, y también Volkanovski contribuyó porque el campeón pudo optar por evadir las preguntas y decir que le preguntaran solo por Yair, ya que él estaba pensando solo en el mexicano y en nadie más. Pero no, el campeón cada vez se soltaba un poco más a decir cositas y a ponerle picante. Es como si Volkanovski estuviera interesado en promover a Ilia y de esa manera promover el combate, a pesar de que parecía que había muchas opciones para su próxima pelea. Ya ahorita parece todo más perfilado para un combate con Ilia Topuria para finales de este año. De concretarse, este es el motivo principal para colocarlo en el top de mayores ganadores del UFC 290. Pero aún está la posibilidad de que Volka vaya a la revancha contra Islam Makhachev, y un poco menos probable, o mucho menos probable, si Sterling le gana a O'Malley, está la opción de que pelee con Volka aspirando a ser doble campeón. Otro logro de Ilia que se reflejó en el UFC 290 es que la UFC ya está considerando la posibilidad de un evento en España. Esta es la primera vez que Dana White dice que la compañía está concretamente estudiando esa posibilidad y que esto se debe al crecimiento que está teniendo la imagen de Ilia Topuria en el país ibérico, que Dana White confiesa que es algo con lo que no contaban, al menos no tan rápido. Ustedes saben que uno de los sueños de Ilia es llevar el UFC a España. Bueno, después de esta International Fight Week y del UFC 290, ese sueño luce cada vez más cerca. Hay otros 2 puntos importantes. Alexander Volkanovski, después de la victoria, llamó a Ilia. Eso no es poco. Pudo no haberlo hecho, pero lo marcó directamente como el próximo retador del peso pluma. Y para colocar la guinda al pastel, cuando salió del octágono, se lo encontró y lo llamó para hacer un cara a cara. Ok, todo bien, la imagen de Ilia creció exponencialmente, todos dan por hecho que es el próximo retador de Volkanovski, pero Volka quiere la revancha contra Islam y Dana White dijo que le iba a dar lo que pidiera. Entonces, ¿cómo es probable que Ilia pelee por el título contra Volka en diciembre? Porque Volkanovski tiene una lesión en el codo que requiere cirugía. No es una cirugía muy invasiva, pero requiere de 4 a 6 semanas de recuperación para luego entrar en campamento, por lo que es casi imposible que Volka esté listo para octubre, que es cuando sabemos que Islam está programado para pelear. Volkanovski quiere regresar lo antes posible, por lo que podría ser en diciembre, para defender su título de peso pluma, y en este caso sería ¿ante quién? Ante Ilia Topuria. De momento todo parece alinearse a favor de las metas del español. Dame tu opinión en los comentarios. ¿Fue o no Ilia Topuria uno de los mayores ganadores del UFC 290? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.